Buenos días. Un saludo muy cordial a todos los asistentes y participantes en este congreso online que acaba de arrancar. Mi colega Jesús Miras Araujo de la Universidad de La Coruña y yo misma, Nuria Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid, presentamos esta comunicación titulada, como ven en la lámina, sin prisa y con demasiadas pausas, transformaciones socioeconómicas en las ciudades españolas durante el siglo XIX. España inició el siglo XIX sumergida en un profundo abatimiento. El primer cuarto del siglo fue testigo de numerosas dificultades de gran calado, desde la Guerra de la Independencia, la pérdida del imperio colonial, pasando por la grave crisis hacendística hasta las guerras carlistas. Sin embargo, el panorama poco a poco comenzó a cambiar. Hasta aproximadamente 1860, el país avanzó a un ritmo más calmoso que el entorno europeo. Pero aunque con discontinuidades, entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX, el crecimiento urbano regresó a todas las regiones. Desde mediados del 800, ese despertar urbano se aceleró, aumentando su velocidad al acercarnos al final de la centuria. Los factores de cambio fueron múltiples y no estuvieron vinculados en exclusiva al tradicionalmente identificado como más importante, la industrialización. La construcción del Estado liberal trajo una nueva organización territorial. Lo más sobresaliente fue el decreto de Javier de Burgos de 1833, que establecía la nueva y definitiva división provincial del Estado, principal causa de que el armazón de la red urbana española descansase en las capitales provinciales. Se consolidó un modelo económico preindustrial basado en el predominio de actividades administrativas, servicios de baja cualificación y con presencia creciente de profesiones liberales. Este modelo fue el dominante en la práctica totalidad de ciudades hasta mediados del siglo XX. Las capitales eran villas o ciudades que ya aglutinaban funciones administrativas, comerciales y artesanas de ámbito comarcal. La mayoría eran también cabeceras eclesiásticas, plazas fuertes, puertos o ciudades universitarias. Se consolidó un modelo económico preindustrial basado en el predominio de actividades administrativas, servicios de baja cualificación y con presencia creciente de profesiones liberales. Este modelo fue el dominante en la práctica totalidad de ciudades hasta mediados del siglo XX. El otro gran acontecimiento del periodo fueron las desamortizaciones, de gran impacto en las ciudades. El volumen de suelo puesto en circulación facilitó la liberación de un importante caudal de capitales, permitió también la modificación de la estructura de la propiedad, reforzando la presencia inmobiliaria de las clases acomodadas, y oxigenó el espacio urbano porque se pudieron acometer algunas pequeñas reformas interiores y se readaptaron los inmuebles a usos no religiosos, fundamentalmente equipamientos colectivos como cuarteles, cárceles o centros de beneficencia. Desde la década de los 60 del 800, el tránsito a la modernidad comenzó a hacerse visible en las ciudades. A partir de entonces entraron en funcionamiento otros resortes, algunos retardatarios, pero la mayoría impulsores del empuje urbano. Dentro de los primeros, de los retardatarios, las culpas recaen principalmente sobre la agricultura. Este sector experimentó un cierto crecimiento durante la segunda mitad del siglo, aunque resultó insuficiente para transformar sus arcaicas estructuras y contribuir a un mayor impulso económico del país. El otro gran obstáculo fue el ruinoso estado de la hacienda pública, especialmente en los ayuntamientos. Las finanzas municipales continuaron condenadas a una crónica escasez de ingresos, lo que afectó muy negativamente las transformaciones urbanas. Dentro de los factores impulsores, uno de los ejes sobre los que se estructuró el capitalismo en España fueron los nuevos medios de comunicación. El de mayor trascendencia fue el ferrocarril, que contribuyó a concentrar la población, a impulsar el desarrollo económico y el crecimiento urbano. Su trazado además condicionó la morfología urbana, influyendo en los valores del suelo y en la localización de las actividades. La población española, por su parte, experimentó un crecimiento pausado.
Entre 1797 y 1860 podríamos decir que el ritmo de crecimiento de la población en España fue parsimonioso. Las tasas de crecimiento anual de la población comenzaron a elevarse, a crecer a partir de 1860, acelerándose, aunque solo levemente, en el periodo que transcurre entre 1877 y 1887. La velocidad de crecimiento de la población, eso sí, podemos ver en esta tabla que tienen en la lámina, se aceleró, se avivó con la entrada del siglo XX. Como ven ahí, sobre todo en las décadas que transcurren entre 1900 y 1910 y la década siguiente entre 1910 y 1920, cuando la tasa media anual de crecimiento de la población en España creció un 0,67%. Las tasas de crecimiento natural en las ciudades eran muy bajas, en la mayoría incluso negativas. El crecimiento se sustentó en los aportes migratorios rurales. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, las migraciones fueron escasamente significativas, excepto en las ciudades más grandes, particularmente Madrid, la capital, predominando los desplazamientos temporales a corta distancia. Con la industrialización aumentaron los flujos migratorios, convirtiéndose en el principal responsable del reajuste del sistema urbano. El periodo que transcurre entre la década de 1890 y la década de los años 20 del siglo XX, con sus carencias y arritmias, estuvo presidido por una modernización socioeconómica más sólida, gracias al inicio de la segunda industrialización. Los saldos vegetativos positivos comenzaron a consolidarse gracias a la reducción de la mortalidad, que descansó en primer lugar en la mejora de las condiciones de vida, también en los avances sanitarios, en la práctica del higienismo, en la dotación de nuevos equipamientos urbanos, en la elevación de los salarios y en las mejoras introducidas en la dieta alimentaria. La segunda industrialización se superpuso a una transición del modelo energético. En el salto entre siglos, la electricidad sustituyó progresivamente al vapor y al gas como fuente de energía, acompañando la implantación de otros equipamientos que tuvieron un positivo impacto en el medio urbano y resultaron decisivos para el sector terciario. Como resultado de las transformaciones socioeconómicas, la estructura urbana experimentó importantes cambios. Las fases de mayor impulso urbanizador transcurrieron en el periodo 1860 a 1877 y en las décadas de 1910 y 1920. Obviando Madrid, la periferia costera tomó definitivamente el mando. El mayor crecimiento se registró en el País Vasco, Cataluña, Asturias, País Valenciano, además de en algunos puntos de Andalucía y Castilla-León. Se agudizó el dominio de las grandes ciudades, que experimentaron notables transformaciones espaciales. En el polo opuesto, las ciudades pequeñas perdieron importancia. Las ciudades medianas, en particular las capitales de provincia, resistían gracias a una especialización basada en el sector terciario. Las ciudades que experimentaron una mayor progresión fueron aquellas en las que la industrialización dejó su impronta. En este grupo encontramos, con la excepción de Murcia, la reducida nómina de ciudades de más de 100.000 habitantes en el año 1900. Aunque no consiguieron desembarazarse completamente de la inercia de las actividades terciarias, primero ciudades como Bilbao o Barcelona y más tarde Zaragoza, Madrid, incluso Valencia o Sevilla, encontraron en la industria el motor de su desarrollo, aunque en muchos casos no eran ciudades industriales propiamente dichas, al concentrarse la actividad en sectores marcadamente artesanales. Hubo otros modelos, quizá menos exitosos, pero en donde se produjeron cambios significativos en términos económicos, demográficos, sociales, culturales o políticos. Aun así, en todas ellas pervivieron elementos que influyeron en el mantenimiento de un perfil tradicional. Es el caso de las ciudades medias, poblaciones con un umbral en torno a 50.000, 100.000 habitantes. La mayoría eran emplazamientos comerciales, una función especialmente arraigada en los puertos, y también emplazamientos de servicios,
capitalidad provincial, servicio doméstico, hostelería, complementadas con el ejército y el clero, el sector de la construcción. Esto consolidó una estructura socioprofesional tradicional hasta bien entrado el siglo XX. Desde finales del 800 o desde principios del 20, los servicios emergentes como los transportes urbanos, los tranvías, el alcantarillado, saneamiento, la provisión de agua corriente, el alumbrado urbano, etc., encontraron su espacio también en estas ciudades. En las ciudades pequeñas no se produjeron cambios significativos en sus estructuras socioeconómicas y caminaron siempre a un ritmo inferior al de la modernización de las áreas más dinámicas. Estos núcleos no lograron transformar plenamente su base económica a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, fracasando a la hora de subirse al tren de la industrialización. En consecuencia, se caracterizaron por un excesivo predominio de sus funciones terciarias de escasa sofisticación, un elevado peso del comercio, sobre todo el comercio destinado a satisfacer las necesidades básicas de la población, y además por un elevado empleo en la administración. Muchas gracias a todos por vuestra atención.